El amanecer sobre las montañas de Shan tenía un color dorado que se mezclaba con el humo de las cocinas de barro. El aire olía a arroz cocido y hojas húmedas. En la colina más alta, un joven médico caminaba descalzo hacia la pequeña clínica del pueblo, con una bolsa de cuero gastada al hombro. Se llamaba Aung Sella, hijo de campesinos, y aunque todos en la aldea sabían que era católico, pocos entendían la serenidad con la que hablaba de su fe. Aung había estudiado medicina en Yangon, con becas y sacrificios, pero había decidido volver a su tierra natal, donde los enfermos eran olvidados por el gobierno y los caminos desaparecían entre la selva. Su madre Dao Mi rezaba cada noche frente a una pequeña cruz escondida detrás de un retrato del Buda. «Dios te trajo hasta aquí, hijo», le decía, «pero cuida tu voz. En Myanmar, la fe puede ser un riesgo». Aung respondía siempre con una sonrisa cansada. «Madre, si temo al riesgo, ¿cómo podré curar a quienes nadie quiere tocar?» Esa mañana, mientras el sol se abría paso entre los árboles de teca, 3 hombres llegaron al dispensario. Uno de ellos, un pastor cristiano llamado U. Peter, tenía una herida en el hombro. Había sido golpeado por un grupo armado local que lo acusaba de propagar una religión extranjera. Aung no preguntó nada. Lavó la herida con agua hervida, la cubrió con gasa y preparó una infusión para el dolor. Uno de los aldeanos, mirando con recelo, murmuró: «Doctor, si lo ayudan, el ejército vendrá. Ellos no perdonan». Aung levantó la vista y dijo con calma: «Si la compasión necesita permiso, entonces ya no es compasión». Esa frase se extendió entre los pobladores como el eco de un trueno silencioso. Muchos admiraron su valentía. Otros sintieron miedo. En un país donde ayudar a un cristiano podía considerarse traición, cada acto de bondad era una protesta. Mientras el pastor descansaba, Aung salió a buscar hojas medicinales cerca del río Nam Pang. El agua bajaba clara, reflejando el cielo azul de marzo. Pensó en los pacientes que no podía salvar, en los niños que morían por fiebres curables y en los rostros de quienes aún confiaban en él. En su corazón, una oración se formaba sin palabras, que su servicio no fuera visto como desafío, sino como amor. Al regresar, Sister Mary Hala lo esperaba frente a la clínica. Era una monja católica de voz firme y sonrisa cálida que ayudaba a distribuir medicinas entre las aldeas. «Aung», le dijo en voz baja, «ten cuidado, el ejército está vigilando. Dicen que ayudas a los cristianos escondidos». «Ayudo a personas», respondió él. «No les pregunto a quién rezan antes de curarlos. Eso te puede costar la libertad. Y el silencio, Sister Mary, ¿cuánto cuesta?» Ella suspiró. En su mirada había preocupación y respeto. «Entonces reza más fuerte», dijo, «porque si te atrapan, yo no podré hacer nada». La tarde cayó sobre la aldea, tiñendo los techos de bambú de tonos naranjas. Aún se arrodilló en su pequeña habitación, frente a una cruz de madera tosca y murmuró: «Señor, si servir es mi culpa, dame la fuerza de seguir sirviendo». Afuera, un trueno lejano anunció el inicio de la estación de lluvias. Las gotas comenzaron a caer, lentas primero, luego furiosas. En cada gota, Aung sintió la presencia de un Dios silencioso que lo observaba desde el cielo nublado. Esa noche, los rumores corrieron por los pueblos cercanos. El ejército había ordenado vigilancia sobre médicos que atendían a enemigos del Estado, y entre los nombres anotados en los cuadernos de los oficiales, uno brillaba con tinta fresca: Aung Sella. Pero él no lo sabía. En ese instante, solo pensaba en preparar medicinas para el día siguiente, sin imaginar que su decisión de curar a un pastor sería el comienzo del camino que transformaría su vida. Antes de dormir, escuchó la voz de su madre desde la otra habitación: «Hijo, si mañana el miedo toca a la puerta, que te encuentre rezando». Y Aung respondió: «Así será, madre». Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal para seguir acompañando la fe y el valor de quienes sirven sin miedo. Las lluvias no cesaron durante 3 días.
Los caminos se convirtieron en ríos de lodo y las nubes grises parecían no tener fin. Dentro del pequeño hospital rural de Sipau, Aung Sella revisaba a una niña con fiebre alta. Su madre, una campesina budista, observaba en silencio cómo el médico colocaba un paño frío sobre la frente de la niña. «Va a mejorar», dijo él con voz tranquila. La mujer juntó las manos en señal de respeto y respondió: «Que los dioses lo protejan, doctor». Aung sonrió sin corregirla. No le importaba a qué dios se dirigían las plegarias, mientras su gente encontrara esperanza. Pero sabía que otros no pensaban igual. Desde hacía semanas, los rumores sobre él crecían como maleza entre los muros del hospital. Decían que curaba a los cristianos perseguidos, que rezaba por ellos en secreto, que aceptaba donaciones de misioneros extranjeros. Esa mañana, mientras contaba los frascos vacíos de penicilina, un hombre uniformado apareció en la puerta. Tan Tun, su amigo de la infancia, ahora policía local, traía el rostro tenso. «Aung», dijo en voz baja, «vinieron órdenes de arriba. Dicen que algunos médicos están colaborando con grupos religiosos ilegales». «¿Y tú qué crees?», preguntó Aung, sin apartar la mirada de los frascos. «Creo que no eres uno de ellos, pero otros no lo ven así». El silencio que siguió fue denso como la humedad del aire. Tantún se acomodó el cinturón incómodo. «Solo cuídate, hermano. Ya sabes cómo es esto. Basta una acusación para desaparecer». «Entonces que me acusen por sanar», respondió Aung. «Si eso es delito, acepto la culpa». Tantún bajó la vista, sin poder sostener su mirada. «No todos tienen tu fe, Aung», murmuró antes de irse. Las horas pasaron lentas. Afuera, los campesinos llegaban con heridas, con resfriados, con niños desnutridos. Aún atendía a todos sin distinción, incluso a un soldado del ejército que llegó con una infección en la pierna. «Gracias, doctor», dijo el soldado, sorprendido por su amabilidad. «Pensé que no ayudaba a los nuestros». Aung respondió con serenidad: «La enfermedad no pregunta de qué lado estás». Por la tarde, Sister Mary Hachela entró al hospital, empapada por la lluvia. «Traigo antibióticos», susurró, «pero debemos guardarlos bien. Si los soldados los encuentran, dirán que vienen de grupos cristianos». «Los enfermos no pueden esperar los permisos del gobierno», contestó él secándose las manos. «Dime a quién debo agradecer. A los hermanos de Taungyi. Rezaron por ti». «Entonces reza tú también», dijo Aung, «pero no por mí, sino por ellos. Que no los descubran». El sonido del trueno hizo temblar los cristales de la ventana. Aung sintió un escalofrío que no venía del frío, sino de la certeza de estar vigilado. Dos hombres con impermeables lo observaban desde la calle, fingiendo revisar una motocicleta. Uno de ellos lo apuntó con la mirada durante varios segundos antes de alejarse. Al caer la noche, Aung escribió en su cuaderno: «Curar es mi oración». Cada herida cerrada es una promesa cumplida. No sabía si alguien leería esas palabras algún día, pero las escribió con el mismo cuidado con que colocaba una sutura, para mantener con vida lo que todavía podía sanar. En la oscuridad del hospital, Sister Mary rezaba en silencio. Las velas parpadeaban frente a una imagen diminuta de la Virgen. «Aung», le dijo, «si algo te sucede, prometo continuar tu trabajo». Él respondió con una calma triste: «Si algo me sucede, no llores, solo sigue curando». Esa noche, el eco de las oraciones se mezcló con el sonido de la lluvia golpeando los techos de zinc, y entre esas gotas, Aung sintió que la fe no era una palabra ni un símbolo, sino la decisión de amar sin preguntar. Mientras cerraba la puerta del hospital, escuchó pasos lejanos entre el lodo. Pasos que no pertenecían a enfermos ni a aldeanos. Algo se movía en la oscuridad. El viento trajo consigo un presentimiento que erizó su piel. Su nombre estaba siendo pronunciado por labios que no rezaban, sino que cazaban. El amanecer trajo un silencio extraño. No cantaban los pájaros, y el aire pesado de humedad parecía contener un presagio. Aung Sella caminaba entre los árboles de teca, buscando raíces medicinales. Cada paso levantaba el aroma de la tierra mojada.
Había dormido poco. Los pasos que oyó la noche anterior no se habían repetido, pero el miedo permanecía en su pecho como una sombra que se niega a irse. Desde lo alto, el valle se extendía como un manto verde interrumpido por aldeas dispersas. El humo de los hogares subía en columnas delgadas, y al fondo el río Nam Pang brillaba como una cinta de plata. Aung se detuvo a observarlo. Pensó en su gente, en la sencillez con que aceptaban el sufrimiento, en la dignidad con que enfrentaban el olvido. En la mochila llevaba hierbas secas y un trozo de pan. Mientras mascaba despacio, escuchó el retumbar de un motor a lo lejos. Un camión militar avanzaba por el camino principal. 2 soldados bajaron en la curva, hablando entre risas, sin verlo. Uno de ellos arrojó una colilla al suelo y dijo: «Dicen que aquí hay un doctor que cura a los traidores. Si lo encontramos, se acabó su santidad». Aún contuvo el aliento hasta que el camión desapareció tras el polvo. De regreso a la aldea, se cruzó con Tan Tun, montado en una vieja motocicleta. «Aung», dijo deteniéndose, «están preguntando por ti. No puedo detenerlos por mucho tiempo». «¿Quién pregunta?» «El destacamento de Lashio. Quieren pruebas de tu relación con los cristianos». «No tengo nada que esconder». «Eso no importa», respondió Tan Tun con voz amarga. «En este país, la inocencia no te salva». Aung sintió una punzada en el pecho. Lo miró a los ojos, intentando encontrar al amigo de la infancia detrás del uniforme. «Entonces, al menos no seas tú quien me arreste, Tun». El policía apretó los labios. «No puedo prometerlo, pero intentaré que te avisen antes de actuar». Mientras Tan Tun se alejaba, una corriente de viento agitó las hojas de los árboles. Aung sintió un escalofrío que no era solo miedo, era también resignación. Sabía que su oficio se había vuelto una frontera peligrosa. En la tarde, el hospital se llenó de aldeanos enfermos por el agua contaminada. Niños con diarrea, ancianos febriles, mujeres extenuadas. Aung trabajó sin descanso, mezclando hierbas, hirviendo agua, anotando dosis en hojas viejas. Una mujer anciana, budista, le tomó la mano y dijo: «Doctor, si lo castigan por ayudarnos, que el cielo lo recompense». Él respondió con suavidad: «Mi recompensa es verla vivir». Cuando cayó la noche, Sister Mary apareció con una linterna. «Aung, los soldados están recorriendo las aldeas cercanas», dijo en voz baja. «Deberías esconderte unos días y dejar que los enfermos mueran. No puedo». «Entonces, al menos deja que alguien te ayude». «Ayúdame rezando, hermana. Yo me quedaré aquí». Ella lo miró con tristeza. «Eres terco como los santos», murmuró antes de irse. El silencio volvió a dominar la clínica. Solo se oía el croar de los sapos y el zumbido de los mosquitos. Aung escribió en su cuaderno: «Si la bondad provoca castigo, que me castiguen 100 veces. Prefiero eso a vivir sin servir». Antes de dormir, observó la cruz de madera sobre su mesa. No pedía milagros, solo valor. Afuera las nubes se abrieron un instante y la luna iluminó las montañas, revelando su inmensidad. En ese resplandor tenue, aún comprendió algo. La fe no se mide en rezos, sino en la decisión de permanecer cuando todos los demás se marchan. Sin saberlo, esa misma noche, un oficial tomó nota de su nombre en un cuaderno húmedo por la lluvia. La orden de inspección estaba firmada. La paciencia del ejército se había agotado. Y entre las montañas silenciosas de Shan, el destino de Aung Sella comenzaba a sellarse en la tinta de quienes no conocían la compasión. La noche cayó sin luna sobre la aldea. El aire olía a madera húmeda y miedo. Aung Sella estaba terminando de vendar a un campesino cuando escuchó ladrar a los perros del pueblo. No era un ladrido común, era un aviso. El sonido de motores llegó segundos después, retumbando entre los árboles. La lámpara de queroseno tembló sobre la mesa. «Doctor, ¿qué pasa?», preguntó el campesino, alarmado. Aung no respondió. Caminó hasta la puerta y vio las luces de varios camiones acercándose. El reflejo metálico de las armas brilló bajo la lluvia ligera.
Sabía lo que significaba. Los rumores habían llegado demasiado lejos. Golpes secos retumbaron en la puerta. «¡Abran en nombre del Estado!», gritó una voz militar. Sister Mary, que estaba con él distribuyendo medicinas, lo miró con terror. «Aung, escóndete, por favor». «Si corro, confirmo su sospecha», dijo él, respirando hondo. La puerta se abrió de un golpe. 3 soldados entraron empapados, apuntando con linternas. Uno de ellos, un joven con mirada fría, alzó la voz. «¿Eres el médico Aung Sella?» «Sí. Estás acusado de colaborar con grupos cristianos ilegales. Regístrenlo todo». Los soldados comenzaron a volcar los estantes. Las botellas de medicinas se rompían en el suelo, mezclando olores de alcohol y hierbas. Sister Mary intentó intervenir. «Es un hospital. No están haciendo nada malo». El joven soldado la empujó con fuerza. Aung la sostuvo antes de que cayera. «Basta», gritó. «Ella no tiene nada que ver». Un hombre más alto entró entonces, Tan Tun, con el uniforme empapado y el rostro sombrío. «Aung», dijo con voz baja, «haz lo que te dicen, no lo empeores». «¿Tú también vienes a arrestarme, Tun?», preguntó con amargura. «No tengo opción». Los soldados hallaron un pequeño crucifijo en la repisa. Uno de ellos lo levantó como si fuera prueba de un crimen. «Mira esto, sabía que era cierto», dijo con burla. Aung lo tomó suavemente de su mano. «Eso no es un arma, es mi fe». El soldado rió. «Aquí, la fe también puede matar». Tantún apretó los puños, impotente. «Por favor, coopera. Si te resistes, no podré protegerte». «¿Protegerme?», repitió Aung. «¿De quién sino de ustedes?». El silencio se volvió pesado. Solo se oía la lluvia golpeando el techo de zinc. Finalmente, Aung levantó la mirada hacia Sister Mary. «Cuida a los enfermos, hermana. No los abandones». Ella respondió entre lágrimas. «Dios está contigo». Los soldados lo esposaron. El metal frío se cerró sobre sus muñecas. Al salir, la lluvia le golpeó el rostro como agujas. La aldea entera observaba desde las sombras sin atreverse a hablar. Algunos niños lloraban en silencio. Otros bajaban la cabeza, temerosos de ser vistos. Aung caminó descalzo por el barro. En cada paso sentía que dejaba atrás algo más que su libertad, su hogar, su madre, su gente. Pero dentro de él no había odio. Solo una calma triste, una certeza. Si su destino era sufrir por curar, que así fuera. Antes de subir al camión, miró a Tan Tun. «Cuando éramos niños», dijo, «prometiste que siempre elegirías el bien». El policía lo miró con los ojos vidriosos. «Tal vez ya olvidé cómo se hace». El motor rugió. El camión arrancó entre la lluvia, dejando tras de sí un camino de barro y silencio. Sister Mary cayó de rodillas rezando. Los aldeanos se dispersaron lentamente, como sombras disueltas por el miedo. Dentro del vehículo, Aung cerró los ojos. El olor a metal oxidado y gasolina le revolvió el estómago. Pensó en su madre, en el crucifijo que ya no llevaba consigo, y en las palabras que siempre repetía antes de dormir. El amor no teme a la oscuridad. El camión se perdió entre los árboles, y en la colina, la lámpara del hospital siguió encendida, oscilando con el viento como si se negara a apagarse. El viaje hacia Mandalay duró toda la noche. El camión avanzaba por caminos inundados, y el sonido del motor se mezclaba con el retumbar de los truenos. Aung Sella iba esposado, sentado entre 2 soldados que no hablaban. En el suelo, un charco de agua sucia se movía con cada sacudida. Pensó en su madre y en la aldea. No sabía si volvería a verlas. Cada kilómetro lo alejaba de todo lo que conocía. Al amanecer, el camión se detuvo frente a un muro de piedra gris. Las puertas de hierro se abrieron con un chirrido largo. Un guardia gritó su nombre, lo empujaron hacia adentro y le quitaron el saco. El olor era una mezcla de humedad, sudor y desesperanza. Celdas pequeñas, pasillos estrechos, ecos de voces apagadas. Un guardia lo empujó hacia una celda al fondo. Dentro había 2 personas, un hombre delgado de rostro sereno y una mujer de mediana edad con la ropa raída.
Nuevo inquilino, dijo el guardia con burla antes de cerrar. El hombre levantó la vista. Soy Joseph, campesino. ¿Tú? Aung Sella, médico. Ah, el doctor católico, respondió con una sonrisa débil. Ya oí hablar de ti. La mujer habló con voz suave. Me llamo Dau Nandar. Fui maestra. Protesté por los niños desaparecidos. Por eso estoy aquí. El silencio se instaló unos segundos. Aung los observó. Sus rostros no tenían odio, solo cansancio y una dignidad silenciosa. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó. El tiempo no existe aquí, doctor, respondió Joseph. Solo el día en que nos detienen y el día en que dejamos de contar. Aung se sentó en el suelo. El cemento estaba frío y áspero. Recordó sus pacientes, los rostros agradecidos, la voz de Sister Mary. Cuida a los enfermos, no los abandones. Quizás ahora era él quien necesitaba cuidado. Esa noche no durmió. Escuchó los gemidos de otros presos, los gritos lejanos de un guardia borracho. Pensó en su fe. La cruz que le habían quitado seguía grabada en su mente. Cerró los ojos y repitió en silencio. Padre, que este dolor sirva para algo. Con los días, Aung se volvió útil. Curaba heridas con trapos limpios, preparaba cataplasmas con hierbas que Joseph conseguía del patio. Los guardias lo toleraban porque mantenía con vida a los prisioneros. «Eres terco, doctor», dijo Dau Nandar una tarde. «Aquí la gente pierde la esperanza. Tú pareces alimentarla». «No alimento nada», respondió Aung. «Solo trato de que el cuerpo aguante mientras el alma resiste». Joseph rió suavemente. «Entonces ya eres más sacerdote que médico». Aung sonrió por primera vez desde su arresto. No sabía si era fe o simple necesidad de creer, pero algo lo mantenía firme. En medio del sufrimiento, comprendió que el dolor compartido unía más que cualquier credo. Un día un guardia joven lo llamó al pasillo. «Doctor, el comandante quiere verte». Aung sintió el corazón acelerarse. «¿Por qué?» «No lo sé, pero te aconsejo hablar poco». Lo condujeron por un corredor iluminado por bombillas amarillas. A cada paso, el eco de sus sandalias resonaba como un reloj marcando su destino. Pasó frente a otras celdas. Manos huesudas se asomaban entre los barrotes, pidiendo agua o simplemente reconocimiento. Al llegar al despacho, el guardia lo hizo esperar. Aung miró por la ventana. El sol de la tarde se reflejaba en los muros, y por primera vez en muchos días vio un pedazo de cielo azul. Ese instante bastó para recordarle que, aunque el cuerpo estuviera encerrado, el alma podía seguir mirando hacia arriba. Cuando lo devolvieron a su celda, Joseph lo recibió con una sonrisa curiosa. «¿Qué querían de ti?» «No lo sé todavía», respondió Aung, «pero algo se acerca». Esa noche, mientras escuchaba los pasos de los guardias alejarse, Aung escribió mentalmente una promesa. Si algún día salía de aquel lugar, dedicaría cada respiración a sanar sin miedo. El viento se coló por la rendija de la celda, trayendo consigo el murmullo de una oración que nadie dijo en voz alta, pero que todos sintieron. La mañana llegó con un cielo gris y pesado. En la prisión de Mandalay, los guardias corrían de un lado a otro, nerviosos, limpiando pasillos y revisando uniformes. Algo importante estaba por suceder. Aung Sella, que observaba desde la puerta de su celda, sintió un mal presentimiento. Joseph, sentado junto al muro, murmuró: «Hoy vendrá alguien grande. Lo huelo. Cuando limpian las botas es porque llega el poder». A media hora después, el sonido de pasos firmes llenó el corredor. Un oficial de voz grave ordenó abrir la celda. «El coronel Kha Yao Min quiere hablar contigo, médico». El nombre le sonó familiar. Era conocido por su dureza y su lealtad ciega al régimen. 2 soldados lo escoltaron hasta un despacho. En el centro, un escritorio de madera brillante, un retrato del general y detrás, un hombre de mirada aguda, de unos 50 años. Vestía impecable, su uniforme sin una arruga. «Así que tú eres el doctor Aung Sella», dijo el coronel sin levantar la voz. «El santo de los pobres.
Solo soy médico, señor. Eso no es lo que dicen tus informes. Tomó un papel y lo agitó. Aquí se afirma que has ayudado a curas y pastores, que predicas ideas occidentales, que hablas de un Dios que no es el nuestro. Aung respiró hondo. Ayudo a los enfermos. No predico nada. ¿Y ese crucifijo que llevabas?, preguntó el coronel con media sonrisa. Es mi fe, no mi delito. Tu fe es peligrosa, doctor. Divide, inspira desobediencia. No, señor, dijo con calma. La fe que divide no es fe, es miedo. El coronel se levantó acercándose lentamente. Sus botas resonaron como golpes secos. ¿Sabes lo que pasa con los hombres que creen más en su conciencia que en las órdenes?, preguntó. Supongo que los encarcelan, respondió Aung. El coronel lo miró con interés, casi divertido. Tienes valor, o eres ingenuo. A veces son la misma cosa. Se hizo un silencio pesado. Aung mantuvo la mirada firme. El coronel finalmente habló. El país necesita obediencia, no mártires. Si me das los nombres de quienes financian tu trabajo, podrías salir en pocos meses. No hay nombres, solo enfermos. Te estás condenando. Tal vez, dijo Aung con voz serena, pero no me condena el bien que hago. El coronel lo observó por un largo instante. Algo en sus ojos titubeó, pero enseguida volvió a endurecerse. Llévenselo, ordenó. Trabajos forzados. Quiero ver si su Dios le da fuerzas para eso. Lo devolvieron a su celda. Joseph y Dao Nandar lo esperaban en silencio. ¿Qué quiso de ti?, preguntó Joseph. Mi alma, respondió Aung con ironía cansada. Pero ya tiene dueño. Esa noche el sueño lo evitó. Pensaba en el coronel, en la manera en que lo había mirado con una mezcla de desprecio y curiosidad. Quizás en algún rincón de ese hombre quedaba todavía una chispa de duda. Tal vez no todo corazón endurecido estaba perdido. Los días siguientes fueron más duros. Los guardias duplicaron las horas de trabajo. Cargar piedras, limpiar canales, mover barro bajo el sol ardiente. Las manos de Aung se llenaron de ampollas, pero cada vez que uno de sus compañeros caía exhausto, él lo ayudaba a levantarse. No eres fuerte porque creas, le dijo Dao Nandar una tarde. Eres fuerte porque no odias. Él sonrió apenas. El odio enferma más que la fiebre. Esa noche, mientras descansaban en el suelo frío, escucharon desde lejos una orden nueva. El coronel había pedido que trasladaran a Aung a otro lugar para reeducación. Nadie sabía qué significaba, pero todos comprendieron que no traería descanso. Antes de cerrar los ojos, Aung susurró una oración breve, casi un suspiro. Señor, no me saques del fuego. Enséñame a no arder en vano. Y en el silencio espeso de la prisión, su fe se volvió la única llama que nadie podía apagar. El traslado fue al amanecer. Aung Sella viajaba en la parte trasera de un camión junto a otros prisioneros, esposados de dos en dos. El aire olía a tierra seca y diésel. Dejaron atrás Mandalay y, tras largas horas, los caminos se volvieron más estrechos, rodeados de colinas y arrozales interminables. Un guardia anunció el destino con voz monótona. H.P. An, campo de trabajo número 3. El calor allí era un enemigo silencioso. Desde el primer día, Aung sintió cómo el sol le quemaba la nuca y los brazos. Las jornadas comenzaban antes del alba, cavando zanjas y levantando muros bajo la vigilancia de hombres armados. El agua era escasa, la comida casi inexistente. Muchos desfallecían al mediodía y él los ayudaba como podía, usando hojas, barro fresco o simples palabras de consuelo. Los otros prisioneros comenzaron a verlo con respeto. Algunos lo llamaban Dr. Sella, otros simplemente hermano. Su voz tranquila traía alivio en medio del caos. «No puedes salvarnos a todos», le dijo un anciano una tarde, jadeando bajo el sol. «Pero puedo intentarlo», respondió Aung. «Mientras haya uno vivo hay razón para seguir». En los días más duros, pensaba en su madre y en la promesa que le había hecho de no rendirse. A veces, en el silencio de la noche, recordaba la voz del coronel Kayao Min. «Veamos si tu Dios te da fuerzas»,
Cada amanecer era una respuesta a esa provocación. Un mediodía, mientras repartía el escaso arroz, un guardia lo empujó con rabia. «Tú no eres médico aquí, eres prisionero». Aung lo miró sin temor. «Sí, soy prisionero, pero los enfermos no dejan de ser enfermos porque alguien los encadene». El guardia levantó el bastón, pero otro soldado lo detuvo. «Déjalo», dijo con un gesto cansado. «Ese hombre no pelea, solo cura». Esa noche, cuando el trabajo terminó, Aung se acercó al riachuelo donde los prisioneros se lavaban. El agua tibia reflejaba el rojo del atardecer. Se arrodilló y agradeció en silencio por seguir respirando. Allí lo encontró Tan Tun, su antiguo amigo, ahora con uniforme polvoriento y expresión sombría. «Te lo dije», murmuró. «No podía detenerlos». «Ya lo sé», respondió Aung sin rencor. «No vine aquí por ti. No entiendo cómo sigues hablando con calma después de todo esto, porque si pierdo la calma, pierdo lo poco que soy». Tan Tun se sentó en una piedra. «El coronel dice que eres un ejemplo peligroso. Los soldados hablan de ti. Algunos dicen que tienes suerte, otros que tu fe te protege». Aung sonrió levemente. «No es suerte, es propósito». ¿Y qué propósito puede tener tanto sufrimiento? Mostrar que incluso en el dolor, el bien no muere. El silencio se extendió entre ellos. Solo se oía el canto distante de los insectos. Tan Tun bajó la mirada. «A veces envidio tu fe, Aung». «No la envidies», dijo el médico. «Solo empieza por no temer al bien». Los días siguientes, Tan Tun comenzó a observarlo más de cerca. Lo veía atender heridas, compartir su ración, ofrecer palabras de consuelo sin esperar nada. Algo dentro del policía se movía, un peso en el pecho que no podía ignorar. Una noche, cuando el cielo se tiñó de un azul profundo, Aung miró hacia las colinas de Hpaan. Recordó sus días de libertad y comprendió que la verdadera prisión no estaba en los muros, sino en el corazón de quienes habían olvidado compadecerse. El sol de la mañana siguiente trajo consigo un cansancio diferente. Aung sentía que cada día era una batalla invisible contra el desánimo, pero cuando un joven prisionero cayó desmayado, corrió hacia él sin dudar, sosteniéndolo entre sus brazos. «Respira, hermano, respira», susurró. «Mientras respires, no estás perdido». Y en ese instante, bajo el sol ardiente de Hpaan, Aung comprendió que su resistencia era una oración viva, pronunciada sin palabras, escuchada por un cielo que parecía lejano, pero que nunca lo había abandonado. El calor en Hpaan se volvió insoportable. El aire no corría, el polvo se pegaba a la piel y los mosquitos zumbaban como una maldición constante. Aung Sella notó que algo no iba bien, cuando 3 prisioneros comenzaron a temblar con fiebre alta. Uno vomitaba sin control, otro apenas podía mantenerse de pie. Al día siguiente, había más. La enfermedad se extendía rápido, invisible y silenciosa. Los guardias lo llamaron a gritos. «Doctor», le dijo uno con la voz cargada de miedo, «haz algo. Si se mueren todos, dirán que fue culpa nuestra». «Necesito agua limpia, mantas y separar a los enfermos», respondió Aung. «No hay mantas, y el agua es la misma para todos». Aung respiró hondo, miró a su alrededor. El suelo era barro, las chozas estaban repletas de hombres tosiendo, delirando. No tenía medicinas, solo fe y conocimiento. Esa noche comenzó su batalla contra la epidemia. Preparó infusiones con hierbas que había escondido, limpió heridas con ceniza y sal, improvisó vendas con trozos de ropa vieja. Tan Tun, el policía, lo observaba desde lejos. Su rostro reflejaba angustia. Se acercó con cautela. «¿Qué está pasando?» «Fiebre tifoidea o algo parecido», dijo Aung secándose el sudor. «Si no detenemos esto, moriremos todos. Puedo intentar conseguirte antibióticos». «Si te descubren, te castigarán. Peor sería verlos morir». Esa noche, mientras los prisioneros gemían, Aung siguió trabajando sin descanso. Mojaba los labios de los enfermos, oraba en silencio, sostenía manos que se enfriaban. No sabía si lo que hacía serviría,
pero su deber era no rendirse. Cuando uno de los prisioneros se desplomó y dejó de respirar, Aung se arrodilló junto a él. Cerró sus ojos con respeto. «Que descanses en paz, hermano», murmuró. Al amanecer, Tan Tun volvió. Traía un paquete envuelto en una tela. «Lo conseguí», dijo, entregándole pequeñas cápsulas. «No preguntes cómo». Aung lo miró con gratitud sincera. «No lo olvidaré. Solo prométeme que si sobrevives saldrás de este país». «No puedo prometer eso. Mi lugar sigue siendo aquí». Durante días, Aung repartió los medicamentos con cuidado, combinándolos con sus remedios naturales. Enseñó a otros presos a hervir el agua, a limpiar los utensilios, a aislar a los más débiles. Su liderazgo surgió sin imponerse. Los hombres lo seguían porque veían en él algo que hacía tiempo habían perdido: esperanza. Los guardias, temerosos de contagiarse, comenzaron a dejarlo actuar. «Haz lo que tengas que hacer, pero que no mueran más», le ordenó uno intentando sonar firme. Aung asintió sin responder. Ya no sentía rabia ni orgullo, solo el peso de la responsabilidad. En las noches, mientras el campamento dormía, caminaba entre los cuerpos tendidos, escuchando el sonido entrecortado de las respiraciones. El aire olía a enfermedad, pero también a resistencia. Cada vez que un enfermo abría los ojos y pedía agua, Aung sentía que su fe se renovaba. Una tarde, Sister Mary Hla logró enviarle una carta clandestina. Estaba escrita en una hoja de papel arrugada. «Aung, no estás solo. Seguimos rezando por ti. Si puedes, aguanta. Dios no olvida». Él la leyó bajo el sol ardiente y la guardó en su pecho. Era poco, pero suficiente para continuar. Los días siguientes trajeron señales de mejora. Las fiebres comenzaron a bajar. Los sobrevivientes miraban a Aung con un respeto silencioso. Uno de ellos, un joven monje encarcelado, le dijo: «Creí que el cielo nos había abandonado, pero tú eres prueba de que aún escucha». Aung negó suavemente: «No soy prueba de nada, solo un hombre haciendo lo que debe». Esa noche, al fin, se permitió descansar. Se tumbó en el suelo, exhausto, y observó las estrellas temblar sobre el cielo de Hpaan. Sintió el cuerpo rendirse, pero el espíritu permanecer firme. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. No por orgullo, sino porque la vida, tan frágil y breve, había vuelto a florecer entre las sombras del campo. El brote comenzó a ceder, pero Aung Sella ya no tenía fuerzas. Su cuerpo temblaba con fiebre, y sus manos, antes firmes, ahora se movían torpes. Había pasado días sin dormir, cuidando a los demás mientras ignoraba sus propios síntomas. Cuando amaneció, su piel ardía y sus labios estaban secos. Intentó levantarse, pero las piernas no lo sostuvieron. «Doctor, descanse», le dijo un prisionero joven, colocándole una manta delgada. «Ya hizo suficiente». «No», susurró Aung con la voz quebrada, «nadie está a salvo todavía». Al mediodía cayó inconsciente. Los prisioneros lo acostaron sobre el suelo de tierra. La fiebre lo consumía. Entre delirios, su mente vagó por recuerdos: el hospital de su aldea, el rostro de su madre, el sonido del río Nam Pang. Todo parecía tan lejano. En su delirio, escuchó pasos y voces, pero no supo distinguir si eran reales o fruto de su agotamiento. Tan Tun lo visitó al anochecer. Su rostro mostraba preocupación sincera. «¿Cómo está?», preguntó a uno de los prisioneros. «No se mueve, apenas respira». El policía se arrodilló junto a él. «Aung, ¿me oyes? Soy yo». Aung abrió los ojos lentamente. En la penumbra reconoció la silueta de su amigo. Intentó hablar, pero solo logró un murmullo. «No hables», dijo Tan Tun. «Te traje medicinas. Un enfermero del cuartel me ayudó a conseguirlas». «No», balbuceó Aung. «Dáselas a los otros». «Esta vez no discutas», replicó con firmeza. «Ya hiciste demasiado por todos. Ahora te toca sobrevivir». Tan Tun preparó una mezcla con agua y las medicinas y con cuidado le dio de beber. Se quedó allí toda la noche, vigilando su respiración. Entre sueños,
Aún creyó ver una luz cálida frente a él. No era un resplandor físico, sino una sensación profunda de paz. Una voz suave, sin sonido, parecía decirle: «No estás solo, hijo mío». No supo si fue sueño o plegaria, pero cuando abrió los ojos el amanecer lo cubría con tonos dorados. El dolor persistía, aunque más leve. Vio a Tantún dormido junto a la pared, exhausto, con la cabeza apoyada sobre las rodillas. El gesto le arrancó una sonrisa débil. «Tún», susurró, «tu corazón sigue vivo». El hombre despertó de golpe. «¿Qué dijiste?» «Nada», respondió Aung. «Gracias». Durante los días siguientes, su recuperación fue lenta. La fiebre cedió y el cuerpo comenzó a responder. Los prisioneros lo visitaban uno a uno agradecidos. «Doctor, usted nos salvó», le dijo un anciano. «Si no fuera por usted, ninguno estaría aquí». «No fue solo por mí», contestó Aung. «Todos ayudaron, incluso los guardias». Esa respuesta sorprendió a Tantún. «¿También nosotros?», preguntó. «Sí», afirmó Aung. «La compasión puede venir incluso de quien no la espera». Una tarde, mientras observaba las montañas a lo lejos, pensó en todo lo vivido. Cada día de sufrimiento lo había acercado más a una verdad simple. No era su fe la que lo mantenía con vida, sino el amor que había aprendido a dar sin condición. Tantún lo acompañó en silencio. «He visto morir a muchos hombres», dijo el policía. «Ninguno enfrentó el dolor como tú». «No es fuerza», respondió Aung. «Es rendirse, pero de una forma distinta. No al miedo, sino a la esperanza». El viento sopló suave, levantando el polvo. Aung miró hacia el cielo, donde el sol se ocultaba detrás de las colinas. «Cuando creí morir», añadió, «sentí una paz que no venía de mí. Era como si alguien me dijera que todavía no era el final». «¿Y lo crees?», preguntó Tantún. «Lo sé», respondió con serenidad. «No estoy vivo por casualidad. Aún queda algo por hacer». En el fondo del campo un guardia gritó órdenes. La rutina continuaba, implacable, pero dentro de Aung algo había cambiado. El miedo se había desvanecido. Entendió que, aunque su cuerpo pudiera quebrarse, su espíritu ya había sido liberado. Las lluvias regresaron a Hepan. Cada tarde el cielo se abría en torrentes que transformaban el campo en un mar de barro. Aung Sella, ya recuperado, trabajaba junto a los demás prisioneros reparando zanjas y levantando muros que el agua destruía una y otra vez. El cuerpo dolía, pero el alma estaba serena. Había aprendido a respirar sin temor, a mirar el sufrimiento sin que lo consumiera. Una mañana, mientras repartían raciones de arroz aguado, un guardia llegó corriendo desde la garita principal. «El coronel Kayao Min viene de Mandalay», anunció. «Trae noticias del gobierno». Los prisioneros se miraron entre sí, confundidos. Era raro que un oficial de rango alto viajara hasta un campo remoto. Aung siguió trabajando, pero una inquietud se instaló en su pecho. Horas después el coronel llegó escoltado por soldados. Su uniforme estaba impecable pese al barro. Observó el campo con ojos fríos, deteniéndose finalmente en Aung. «Así que sigues vivo», dijo con voz seca. «Gracias a Dios y al trabajo», respondió el médico con respeto. «Dios no tiene nada que ver», replicó el coronel, «pero parece que ni el fuego te quiebra». Kayao Min lo observó un instante y luego giró hacia Tantún, que lo acompañaba. «He recibido informes del extranjero», dijo en voz baja, aunque todos escuchaban. «Hablan de este doctor prisionero que salva vidas en los campos. Hasta mencionan su nombre en la radio». Aung lo miró sorprendido. «¿Noticias del exterior?», preguntó. «Sí, organizaciones internacionales. Monjas, periodistas. Parece que alguien les contó tu historia». El coronel lo miró con severidad. «Dicen que eres un símbolo de compasión». Los murmullos se propagaron entre los prisioneros. Por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza cruzó sus miradas. Kayao Min continuó. «Tu fama puede causarme problemas, doctor. Este campo no puede tener santos, ¿entiendes?». Aung bajó la cabeza.
No busco fama, solo cumplo con mi deber. Lo sé, dijo el coronel, pero el mundo ama a los mártires y no quiero otro en mis manos. Tantún intervino con cautela. Señor, si la prensa está mirando, tal vez sería prudente. El coronel lo interrumpió con un gesto. No necesito consejos de un suboficial. Luego se volvió hacia Aung. Si dependiera solo de mí, aún estarías en Mandalay. Pero hay ojos observándonos. Mantente quieto, no hables con nadie, y no des razones para que te conviertan en bandera. Esa noche, en las chozas del campo, los rumores crecieron. Algunos prisioneros decían que el Vaticano había pedido su liberación. Otros, que las Naciones Unidas estaban presionando al régimen. Aung escuchaba en silencio. No sabía qué creer. Su única certeza era que algo había cambiado. El miedo ya no dominaba. Tantún lo visitó después de la medianoche. Aung, lo que dijo el coronel es cierto. Hay presión internacional. El mundo empieza a mirar hacia Myanmar. ¿Y eso ayudará?, preguntó Aung. Tal vez. Pero también puede volverse peligroso. Hay quienes creen que tú inspiras rebelión. No enseño a pelear, Tun. Enseño a resistir sin odio. Eso es más peligroso aún, respondió el policía con una sonrisa triste. El miedo se sostiene con odio, no con esperanza. Aung lo miró con ternura. Entonces que tengan miedo, si eso significa que la esperanza crece. Los días siguientes, los guardias comenzaron a mostrar un respeto extraño. Algunos incluso pedían consejo cuando enfermaban. Doctor, tengo fiebre. Doctor, me duele el pecho. Aung los atendía sin reproche. Sabía que la compasión era su única arma. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, un pájaro se posó en el muro de alambre. Cantó con fuerza antes de volar hacia el norte. Aung lo siguió con la mirada. Sintió que el viento le traía una promesa. No sabía cuándo ni cómo, pero comprendió que su encierro estaba llegando a su fin. La verdad siempre encuentra salida, susurró, aunque tarde en llegar. El viento del monzón soplaba con fuerza aquella tarde. Las nubes cargadas cubrían las montañas de HP An como un manto oscuro. En el campo de trabajo, los prisioneros se apuraban en guardar herramientas antes de la lluvia. Aung Sella limpiaba un corte en la mano de un joven cuando escuchó que lo llamaban desde la garita. «El coronel quiere verte, doctor», gritó un guardia. Aung secó la herida con cuidado, se lavó las manos en el riachuelo y caminó hacia la caseta principal. El corazón le latía lento, pero firme. Había aprendido a no temer las órdenes repentinas. Todo podía ser castigo o milagro, y ambos comenzaban igual. El coronel Kayao Min lo esperaba de pie, mirando un mapa del país extendido sobre la mesa. Su uniforme estaba empapado por la humedad, y una vena saltaba en su frente. «Cierra la puerta», ordenó sin mirarlo. Aung obedeció. «¿Sabe por qué lo llamé?», preguntó el coronel clavando los ojos en él. «No, señor, porque me están presionando». Golpeó el mapa con el puño. «Me llaman desde Yangon, desde el ministerio. Dicen que tu nombre circula en periódicos extranjeros, que el doctor católico es un ejemplo de humanidad». Aung permaneció en silencio. «No lo pedí», dijo al fin. «Lo sé, y por eso me irrita más. Los hombres que no buscan poder son los que más lo ganan sin querer». El coronel caminó hacia la ventana. La lluvia comenzó a caer con fuerza. «Podría firmar tu ejecución hoy mismo», dijo con voz baja. «Bastaría con un informe falso. Nadie sabría». «Entonces, ¿por qué no lo hace?», preguntó aún sin temor. El coronel se volvió. Su mirada ya no era solo de odio, sino de duda. «Porque no entiendo cómo sigues vivo. Ni por qué la gente muere, pero tú sobrevives». «No sobrevivo, señor. Solo sigo respirando». Kayao Min se sentó. El tono de su voz cambió. «Cuando era joven, creía en algo», confesó. «En la justicia, en el país, incluso en Dios. Pero aprendí que los hombres se quiebran, que solo el miedo mantiene el orden». «Y sin embargo», respondió Aung, «el miedo nunca cura nada». «Curas heridas, doctor, pero el alma de este país está podrida.
Las heridas más profundas también pueden cerrarse, si se limpian. El coronel lo observó en silencio, con una mezcla de cansancio y respeto. Tan Tun insiste en que te transfiera a un hospital. Dice que podrías servir mejor allí. No sé si hacerlo. Si te libero serás un símbolo. Si te quedas, seguirás siendo una espina. Aún respiró hondo. No soy un símbolo, soy un hombre igual que usted. Y si me permite hablar con franqueza. El coronel asintió levemente. Usted aún puede elegir el bien. No necesita órdenes para hacerlo. El oficial apartó la mirada. Afuera la lluvia se volvió torrencial. ¿Y si me equivoco al confiar en ti?, preguntó. Entonces habrá cometido un error humano, no un crimen. Pero si elige la crueldad será algo peor. Una rendición. El silencio se alargó. Solo se escuchaba el golpeteo del agua contra el techo. Finalmente, el coronel se levantó y tomó un documento de la mesa. Voy a transferirte a Yangon, oficialmente, por razones médicas. Lo miró fijamente. Pero recuerda, si haces ruido, si hablas con la prensa, te haré desaparecer. No necesito hablar, dijo Aung con serenidad. Mis actos ya hablaron por mí. Kiao Min apretó el papel entre las manos y murmuró. No sé si te odio o te envidio. Ambas cosas son señal de que aún siente, respondió Aung suavemente. El coronel levantó la vista, sorprendido por la calma en su voz. Luego, sin decir más, firmó el documento. Llévenselo, ordenó. Mañana mismo parte hacia el hospital militar de Yangon. Aung inclinó la cabeza en señal de respeto. Mientras salía, el coronel lo observó en silencio. Por primera vez en muchos años, sintió que una grieta se abría en el muro de su alma endurecida. El viaje hacia Yangon duró 2 días. Aung Sella fue transportado en un convoy escoltado, sin saber si era prisionero o paciente. El paisaje cambió de montañas verdes a caminos asfaltados y edificios grises. Cuando el vehículo se detuvo frente al hospital militar, un guardia abrió la puerta y dijo con tono neutro, «Baja, aquí seguirás sirviendo». El aire de la capital era denso, cargado de humo y ruido. En el interior del hospital el olor a desinfectante reemplazó al del barro. Aung fue asignado a una pequeña sala donde debía atender tanto a soldados como a prisioneros enfermos. Un capitán médico, indiferente, le dio instrucciones breves. Harás tu trabajo y no hablarás con nadie. Si cumples, tendrás comida y descanso. Aung asintió. No pedía más. Empezó a trabajar desde el primer día. Las heridas eran diferentes, pero el dolor era el mismo. Atendía a soldados heridos en enfrentamientos y a civiles detenidos por protestar. Veía en todos los ojos el mismo cansancio. Una tarde, mientras curaba a un soldado con fiebre, éste lo miró con curiosidad. «Usted no parece uno de nosotros», dijo. «Soy médico», respondió Aung. «Eso basta». Dicen que era prisionero. «Y aún lo soy, en parte», añadió con serenidad. «Pero la compasión no tiene uniformes». Las palabras sorprendieron al joven. Bajó la mirada y murmuró. Ojalá los oficiales pensaran igual. Los días se sucedieron en una rutina silenciosa. Aung dormía poco, comía menos, pero su espíritu parecía fortalecerse. Cada paciente curado era una victoria contra la desesperanza. Sin embargo, sentía una presencia vigilante. Sabía que el coronel Kiao Min aún seguía sus pasos, incluso desde lejos. Una mañana, mientras revisaba registros médicos, una voz conocida lo hizo detenerse. «Aung», susurró alguien detrás de él. Giró lentamente. Allí estaba Sister Mary Hla, vestida con ropas sencillas, fingiendo ser una asistente del hospital. Su rostro mostraba sorpresa y emoción contenida. «Pensé que nunca te volvería a ver», dijo ella, con lágrimas contenidas. «Tampoco lo esperaba», respondió él. «¿Cómo lograste entrar?» «Tengo amigos aquí. Vine a traer medicinas a los civiles heridos. Cuando escuché tu nombre, no pude quedarme afuera». Se miraron en silencio. Era un reencuentro improbable, casi imposible. Ella tomó su mano y dijo con voz temblorosa, «Todos en Shan siguen rezando por ti».
La aldea está en paz gracias a tu ejemplo. Aún bajó la mirada. No hice nada heroico, Mary. Solo traté de no dejar de amar. Y eso, aunque en este país ya es heroísmo. Antes de irse, ella le entregó una pequeña cruz de madera. Te la devolvieron los aldeanos. Dijeron que debía regresar a quien nunca los olvidó. Él la sostuvo entre los dedos, sintiendo su aspereza familiar. Gracias. No sabía cuánto la necesitaba hasta ahora. Durante los días siguientes, Aung trabajó con una nueva energía. Cada vez que se agotaba, tocaba la cruz y recordaba las palabras de Sister Mary. Los soldados comenzaron a tratarlo con respeto. Algunos incluso lo saludaban al pasar. El rumor de su historia había llegado al hospital. El médico que curaba a todos, sin importar de qué lado estaban. Una noche, mientras terminaba un informe, el capitán médico se acercó. Doctor Sella, el coronel vendrá pronto a inspeccionar. Si mantiene su conducta, podría ser liberado oficialmente. La libertad no depende de papeles, capitán, respondió Aung, sino de lo que uno hace con lo que le queda. El capitán lo miró con desconcierto y se marchó sin replicar. Horas después, Aung salió al patio. El aire de Yangon olía a lluvia y humo. Levantó la vista hacia el cielo nublado y por un instante creyó escuchar las campanas de su aldea resonando en la distancia. No sabía si eran reales o fruto de su memoria, pero ese sonido bastó para llenar su pecho de paz. A su alrededor, el hospital dormía, pero él comprendió que algo estaba despertando. Una verdad lenta, inevitable. Su historia ya no le pertenecía. Era del pueblo que seguía esperando una razón para creer. El amanecer sobre Yangon tenía un brillo distinto. El hospital despertaba con el murmullo de enfermeros, pasos rápidos y el rumor constante de la lluvia golpeando los ventanales. Aung Sella revisaba los registros médicos cuando un guardia entró sin anunciarse. Doctor debe presentarse en la oficina del coronel Kayao Min, de inmediato. Aung dejó el cuaderno, respiró hondo y caminó por el pasillo. Cada paso resonaba como un eco de los meses vividos entre barro, miedo y esperanza. El corazón le latía con calma, ya no temía lo que viniera. Había aprendido que la fe no elimina el miedo, solo lo convierte en fuerza. En la oficina el coronel lo esperaba junto a Than Tun, que parecía más sereno que de costumbre. El aire olía a tabaco y papel húmedo. Sobre el escritorio había un sobre sellado con el emblema del ministerio. «Doctor Sella», dijo el coronel sin rodeos, «el gobierno ha decidido liberarlo». Por un instante Aung no comprendió. «¿Liberarme?» «Así es», continuó el coronel. Gracias a la presión de varios países y de la Iglesia, su nombre se volvió demasiado grande para mantenerlo preso. «No quiero mártires en mis reportes». Than Tun lo miró con una sonrisa contenida. «Lo lograste, hermano», susurró. «No lo logré yo», respondió Aung. «Lo logró la verdad». El coronel se levantó y lo observó con una mezcla de cansancio y respeto. «Podría pensar que todo esto fue una humillación para mí, pero en realidad fue una lección. He visto hombres doblarse por miedo, y tú nunca lo hiciste». «No soy mejor que ellos, señor», dijo Aung con humildad. «Solo traté de no rendirme al odio». Kayao Min suspiró. «El odio sostiene a este país, doctor». «No, coronel. Lo está enfermando», replicó Aung con voz firme. «Y usted lo sabe». El silencio se instaló. Por un momento ambos hombres se miraron sin rencor, como si entendieran que la guerra entre ellos ya no tenía sentido. Finalmente, el coronel extendió el sobre. «Tu libertad está aquí. Firma y podrás irte hoy mismo. Pero te advierto algo. No hables con la prensa. Si lo haces, la próxima vez no habrá compasión». Aung tomó el bolígrafo y firmó. «No diré nada que no haya mostrado ya con mis actos». Than Tun lo acompañó hasta la salida del hospital. El cielo se despejaba lentamente, dejando pasar rayos de luz entre las nubes. «No sé cómo despedirme», dijo el policía. «He sido parte de tu sufrimiento». «Y también de mi salvación», respondió Aung. «Me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Eso basta.
Caminaron juntos hasta la puerta principal. El aire olía a tierra mojada y a libertad. En la entrada un grupo de soldados lo observaba en silencio. Nadie habló. Algunos bajaron la mirada, otros se persignaron discretamente. Antes de salir, Aung se detuvo y miró a Tan Tun. «¿Qué harás ahora?» «No lo sé», admitió. «Pero después de verte ya no puedo seguir obedeciendo ciegamente. Tal vez aún haya tiempo para empezar de nuevo». Aung le puso una mano en el hombro. «Siempre hay tiempo, mientras el corazón recuerde cómo sentir». Salió del hospital con pasos tranquilos. El ruido de la ciudad lo envolvió. Vendedores, tranvías, campanas lejanas. Cada sonido le parecía un himno a la vida. En su bolsillo, la pequeña cruz que Sister Mary le había devuelto reposaba tibia contra su pecho. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a un puente sobre el río Yangon. Las aguas corrían pesadas, reflejando el cielo gris. Se apoyó en la baranda y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de las cadenas, ni el eco de los gritos, ni el miedo al mañana. El dolor pasó, pensó, pero su enseñanza se queda. Al abrir los ojos, vio a un niño vendiendo flores en la orilla. Le compró una pequeña flor blanca y la lanzó al agua. «Por los que aún no son libres», murmuró. Y mientras la flor se alejaba río abajo, comprendió que su libertad no era un regalo del gobierno, sino el resultado de haber permanecido fiel a su fe, incluso cuando el mundo intentó romperla. El tren avanzaba lentamente hacia el norte, cruzando arrozales verdes y montañas cubiertas de niebla. Aún ella observaba el paisaje desde la ventana abierta, respirando el aire libre que le sabía a milagro. El viaje a su aldea parecía un sueño, después de tantos meses de encierro. En el bolsillo llevaba una carta de Sister Mary Hla. «Tu madre sigue esperándote, rezando cada noche. Vuelve pronto, doctor». Cuando el tren se detuvo en la pequeña estación de Sipau, el sonido del silbato le devolvió la memoria. Los caminos de tierra, los templos antiguos, el olor a té y madera. Bajó del vagón con una maleta vieja y el corazón lleno de emociones que no cabían en palabras. Los campesinos lo miraban con curiosidad. Algunos lo reconocieron y murmuraron su nombre como si se tratara de un recuerdo que había vuelto de entre los ausentes. Al llegar a la colina, vio la casa donde había crecido. Las tejas estaban cubiertas de musgo, pero seguía en pie. Su madre, Dao Mi, estaba sentada frente a la puerta pelando verduras. Cuando lo vio, dejó caer el cuchillo y se llevó las manos al rostro. «Aung», gritó entre lágrimas, «pensé que nunca volvería a verte». Él corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. El olor de su piel, el temblor de sus manos, todo le recordó que había sobrevivido no por sí mismo, sino por este instante. «He vuelto, madre. Ya pasó todo». Ella lloró en silencio, sin soltarlo. «Dios escuchó mis oraciones». Durante días los vecinos acudieron a saludarlo. Algunos traían flores, otros comida. Lo miraban con respeto, como si su presencia purificara el aire. Aung les agradecía con humildad. No quería honores, solo servir de nuevo. Reabrió su antigua clínica, limpiando con sus propias manos el polvo y las telarañas. Sister Mary lo visitó poco después, con una sonrisa cansada. «Sabía que regresarías», le dijo. «Este pueblo te necesita». «No quiero ser un héroe, hermana, solo un médico». «Eso ya basta para ser un héroe aquí». Los primeros pacientes llegaron al amanecer. Campesinos con heridas, niños con tos, ancianos con dolores viejos. Aung los atendía uno a uno, con la misma paciencia que lo había sostenido en la prisión. Nadie le pagaba, pero él nunca lo pedía. Decía que la gratitud era suficiente salario. Una tarde, mientras preparaba remedios, vio entrar a Tan Tun. El antiguo policía vestía ropa civil, más delgada, y su rostro mostraba un cansancio distinto, el de quien busca redención. «Viniste», dijo Aung con una sonrisa. «Te lo prometí», respondió Tan Tun, bajando la cabeza. «Dejé el uniforme». No podía seguir obedeciendo a quienes olvidaron la compasión. Aung lo abrazó.
Entonces empezaste a sanar. Quiero ayudarte, añadió el hombre. No soy médico, pero puedo cargar medicinas, traer agua, limpiar, lo que sea. Eso basta, dijo Aung. Aquí todos servimos al mismo propósito. Desde entonces trabajaron juntos. Uno curaba los cuerpos, el otro reparaba caminos, construía camillas, ayudaba en lo que podía. Los aldeanos comenzaron a llamarlos los hermanos del corazón. Aung sonreía cada vez que escuchaba el apodo. Sabía que esa unión entre un médico católico y un exsoldado budista era una semilla de esperanza en un país dividido. Por las noches, cuando la aldea dormía, Aung se sentaba frente a su vieja cruz de madera. No pedía milagros ni fortuna, solo la fuerza de seguir amando sin miedo. A veces su madre se unía a la oración murmurando: «Hijo, la gente te admira, pero lo que más agradecen es tu paz». «No es mía, madre», respondía él con voz serena. «Es la paz que llega cuando uno deja de luchar contra el amor». El viento soplaba desde las montañas, trayendo el eco de los rezos del pueblo. Aung cerraba los ojos y escuchaba. Ya no había barrotes ni uniformes, solo el latido de una vida nueva que florecía en silencio. Y en el fondo de su corazón comprendió que la verdadera libertad no se firmaba en papeles, sino en la forma en que uno decide volver a amar después del dolor. El sol nacía sobre las montañas de Shan con una luz dorada que bañaba los campos de arroz. Aung Zella caminaba descalzo por el sendero que llevaba a la clínica, saludando a los aldeanos que lo esperaban. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza. Desde su regreso, la vida en el pueblo había cambiado. Los vecinos colaboraban entre sí, los enfermos ayudaban a otros enfermos, y las oraciones, antes temerosas, ahora eran himnos de gratitud. Dentro de la clínica, Tantún acomodaba frascos y hierbas, concentrado. «Nunca pensé que terminaría curando en lugar de arrestar», dijo con una sonrisa cansada. Aung le respondió: «Quizás siempre tuviste alma de sanador, solo esperabas el momento para descubrirlo. ¿Y tú, doctor, nunca te enojas con Dios por todo lo que pasaste?» «No», contestó Aung, mientras preparaba un ungüento. «Si no hubiera sufrido, no habría aprendido a amar así». Los pacientes llegaban desde aldeas lejanas trayendo ofrendas, arroz, flores, pequeñas cruces talladas. Aung no aceptaba dinero. Decía que la fe compartida era el mejor pago. Un día una mujer anciana le entregó una cesta con frutas y murmuró: «Usted no solo curó mi cuerpo, doctor, curó mi miedo». Aung inclinó la cabeza. El miedo se cura cuando uno recuerda que no está solo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, Aung se sentó frente al altar improvisado en la clínica. En el centro, la cruz de madera que Sister Mary le había devuelto brillaba con la luz del atardecer. Recordó sus días de prisión, las noches de fiebre, las manos que sostuvo, las palabras que no dijo, y comprendió por fin el significado de su camino. No había sido liberado por decreto ni por política, sino por una presencia más profunda que lo había acompañado en cada sombra. Cerró los ojos y murmuró: «Jesús, no me liberaste el día que salí de la prisión, sino cuando dejé de odiar». Tantún entró en silencio, trayendo té caliente. «A veces te escucho hablar solo», dijo. «¿De qué hablas?» «De quien nunca me dejó solo», respondió Aung sonriendo. «¿Y crees que él también me liberará algún día?» «Ya lo hizo, Tun. Lo demostraste cuando elegiste servir en lugar de mandar». Ambos compartieron el té sin palabras. Afuera, los niños jugaban entre los arrozales, y las risas se mezclaban con el canto de los pájaros. Aung observó aquel paisaje y sintió que cada herida, cada lágrima, cada pérdida, habían valido la pena. Semanas después, inauguraron un pequeño centro comunitario interreligioso construido con ayuda de los aldeanos. Allí se atendían enfermos, se enseñaba a leer y se compartían oraciones sin importar credos. Un cartel en la entrada decía: «Curar es amar». Durante la ceremonia, Sister Mary habló a la gente reunida. «Este lugar no pertenece a una religión, sino al amor que nos une.
El doctor Aung nos enseñó que la compasión no conoce muros. Aung la escuchaba con humildad, sintiendo que las palabras no le pertenecían. Era apenas un instrumento de algo mucho más grande. Al caer la noche, encendió una vela frente al altar y miró la llama danzar suavemente. «Señor», dijo en voz baja, «me diste la libertad cuando entendí que servir es vivir. No tengo riquezas, pero tengo paz, y con eso basta». Su madre se acercó apoyando la mano en su hombro. «Hijo, tu historia ha tocado corazones que ni conoces». «No es mi historia, madre. Es la historia de todos los que deciden amar aunque el mundo los castigue». El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas como si el cielo respirara dentro de la habitación. Aung levantó la vista hacia las estrellas y sonrió. En su corazón ya no quedaba rastro de miedo, solo gratitud. Sabía que la libertad verdadera no dependía de barrotes ni de gobiernos, sino del amor que lo había sostenido en los momentos más oscuros. Y así, bajo el cielo de Myanmar, el médico que un día fue prisionero se convirtió en símbolo de perdón y esperanza. Un hombre que fue liberado no por la fuerza de los hombres, sino por la misericordia de Jesús. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos de fe y esperanza. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje hacia la luz.